La situación para Rusia no deja de empeorar. Crimea ya se encontraba en una situación crítica. El bombardeo ucraniano de la R-280 convirtió una arteria logística en una autopista al infierno. Ahora la situación empeora aún más. Ucrania está atacando sistemáticamente todos y cada uno de los puentes que dan acceso a Crimea. Enormes bolas de fuego los están envolviendo a todos. Los drones ucranianos están destruyendo vehículos de suministro como si fueran moscas. La serpiente rusa acaba de ser decapitada y hay un puente que ha sufrido un impacto mayor que la mayoría. No es el que estás pensando. 50 vehículos rusos entraron en este puente. Unos minutos después, ¡zas!, desaparecieron. El 11 de junio, las fuerzas ucranianas hicieron lo que suelen hacer casi todas las noches en los territorios ocupados de su país. Localizaron objetivos y enviaron potentes drones de alcance medio para atacar. Solo que esta vez fue diferente. Ucrania no intentaba atacar las defensas aéreas para eliminar concentraciones de tropas. Su objetivo era el último puente terrestre operativo que conectaba con Crimea. El cruce de Armiansk, en el Oblast de Jersón, era la salvación de Rusia. Tras una devastadora campaña de Ucrania, ese cruce es el único puente que queda en pie y que proporciona a las fuerzas rusas una ruta terrestre directa hacia Crimea a través de Ucrania. Camiones y camiones cisterna de combustible han sido desviados a través de ese puente, creando una acumulación de objetivos que esperaban a ser detectados por los drones ucranianos. Y como era de esperar, Ucrania encontró sus objetivos. La noche del 11 de junio, Ucrania desató una letal andanada de drones sobre el cruce de Armiansk. Liderado por el primer regimiento de asalto independiente del ejército ucraniano, el ataque no solo dañó el último corredor terrestre ruso hacia Crimea, sino que inutilizó todos los vehículos que intentaban utilizarlo. Una vez disipada la confusión y el humo, llegaron las cifras. Unos 50 vehículos de suministro rusos habían sido destruidos en cuestión de minutos. Un único ataque nocturno los dejó en llamas sobre el único puente de Crimea que Rusia aún conserva. Rusia debería haberlo previsto. Los títeres de Putin probablemente sabían perfectamente lo que iba a pasar. Su problema era que Ucrania no les había dejado otra opción. La única razón por la que tantos camiones de suministros cruzaban por Armiansk era lo que Ucrania había hecho con otro puente en el Oblast de Jersón pocos días antes. Rusia se vio obligada a desviar sus camiones o dejarlos en Jersón, donde no podían abastecer Crimea. Puede que Putin ahora desee haber dejado los camiones donde estaban, pero no podía. Se encuentra atrapado en un dilema creado por Ucrania. Necesita abastecer Crimea, pero no puede arriesgarse a que se cometan delitos sin que los drones ucranianos ataquen sin piedad los camiones que se dirigen hacia la península siguiendo una única ruta. La trampa estaba tendida. Ucrania la activó magistralmente. Para comprender la genialidad de la última maniobra de Ucrania, debemos visitar el puente de Chornar. Al igual que en el cruce de Armiansk, donde Ucrania destruyó brutalmente 50 vehículos rusos, el puente de Chornar era una arteria logística que conectaba Crimea con el Oblast de Jersón. Mejor dicho, era la arteria logística. Una serie de ataques en junio causaron los daños. Ahora, según Dmitry Filatov, comandante del primer regimiento de asalto independiente, el puente de Chornar ha desaparecido. Los ataques ucranianos contra el puente provocaron daños críticos, lo que significa que el puente de Chornar ya no puede soportar ningún tráfico civil ni militar. Las imágenes satelitales del lugar muestran la situación en detalle. En las fotos del antes y el después podemos ver lo que realmente significa un daño crítico. En la foto del antes, el puente está intacto. En el siguiente, desaparece. Tras los ataques con drones que Ucrania ha llevado a cabo con impunidad, Rusia ya ha desplegado un puente flotante improvisado para sustituirlo. Pero eso no va a funcionar. Ucrania podría atacar ese cruce en cualquier momento, y no es ni mucho menos lo suficientemente grande como para soportar el tráfico necesario para abastecer a Crimea a través de Jersón. Tras los daños sufridos en el puente de Chornar, el enemigo concentró un gran número de camiones con suministros militares en la ruta de Armiansk, revela Filatov, y esto nos lleva de nuevo al puente donde Ucrania acaba de inutilizar 50 vehículos. Filatov fue uno de los que pudo observar la rapidez con la que Ucrania ahora puede pasar de tomar una decisión a ejecutar un ataque. Solo transcurrieron 6 horas entre la decisión y el ataque.
Ya habíamos previsto que el enemigo desviaría el tráfico hacia rutas alternativas, por lo que las operaciones contra el corredor de Armiansk se prepararon con antelación, afirma Filatov. Ya les habíamos dicho que Ucrania había puesto a Rusia en una situación sin salida. El 11 de junio, Ucrania cerró la trampa a los vehículos de suministro rusos, que no tuvieron más remedio que agruparse en un puente que nunca debieron haber tomado. Pero para que la trampa de Ucrania se cerrara por completo, se necesitó algo más que la destrucción del puente de Chornar. Filatov lo señala, indicando que 50 vehículos de suministro rusos arden ahora en el cruce de Armiansk, debido al arduo trabajo de otras unidades que llevan a cabo ataques contra Mariupol y la carretera hacia Budiansk. Lo que vemos aquí es una coordinación letal, la capacidad de atacar múltiples objetivos a la vez, lo que obliga a Rusia a dividir sus defensas hasta el punto de que simplemente no pueden hacerles frente. Filatov y su unidad aprovecharon la distracción y sus drones causaron el daño. Medio siglo de ataques aéreos ha dejado a Crimea más aislada que nunca. Ucrania ha confirmado oficialmente el ataque y se han difundido imágenes que muestran la acción de sus drones. En ellas se ven repetidamente videos grabados por los propios drones mientras descienden sobre sus objetivos. Los puentes son alcanzados, los vehículos quedan en llamas. Estos ataques son precisos y, lo que es aún más preocupante para Putin, se dirigen contra objetivos clave que parecen estar prácticamente indefensos. Para Rusia, lo más inquietante es que no se trata de un hecho aislado. Ucrania ha emprendido una campaña directa contra la logística rusa, lo que le ha permitido batir récords diarios en la destrucción de vehículos de suministro y camiones cisterna. El 29 de mayo pareció marcar el inicio de la campaña ucraniana, al destruir 483 vehículos de suministro rusos en 24 horas, un récord diario en la guerra de Ucrania hasta ese momento. Desde entonces, las bajas de vehículos rusos se han contado por cientos prácticamente a diario. El 14 de junio se observa un claro ejemplo. UATV informa que 401 vehículos y camiones cisterna rusos quedaron incendiados por drones ucranianos. Las llamas cubren las rutas terrestres que conducen a Crimea y están teniendo un efecto devastador en los intentos de Putin por mantener el control de la península que arrebató a Ucrania en 2014. La destrucción de 50 vehículos en una sola ruta es impresionante, pero en realidad es solo un punto culminante en una campaña que se ha extendido durante semanas y que ha inutilizado miles de vehículos rusos. Lo que acabamos de ver en el cruce de Armiansk es a Rusia pagando el precio de verse obligada a desviar su tráfico logístico, pero esa no es toda la historia. El verdadero problema para Putin es este. Ucrania no solo destruyó el puente de Chunar, lo que obligó a utilizar el cruce de Armiansk en primer lugar. 4 de los corredores terrestres rusos hacia Crimea han sido destruidos, y todo sucedió en una sola noche. Lo peor para Putin es que ni siquiera Ucrania se jacta de lo sucedido. Escondido en algún lugar de Jersón se encuentra Vladimir Salda, jefe del gobierno títere que Rusia ha instalado en las regiones ocupadas del Oblast. Mientras tiembla, aterrorizado por lo que Ucrania hará a continuación, recurrió a Telegram para revelar la magnitud de los ataques ucranianos contra las arterias logísticas de Rusia. Anoche, el enemigo atacó puentes sobre el canal de Crimea del Norte, cerca de Pryoversenka y Mirna, un puente de carretera en la autopista Perikop-Armiansk, y un puente cerca del pueblo de Stavki, dijo Saldo en la red social, revelando la escala total de la operación ucraniana. Luego, recurrió a las habituales tonterías rusas para intentar minimizar el logro de Ucrania. Afirma que hay algunos daños: saldo, 50 vehículos incendiados, el puente Chunar completamente destruido y el hecho de que los camiones de suministros rusos no pueden tomar ninguna ruta hacia Crimea sin ser atacados por drones ucranianos son algo más que simples daños. El gobernador títere de Jersón también afirmó que las defensas aéreas rusas destruyeron 45 drones de ataque ucranianos durante el ataque del 11 de junio. No se sabe cuántos drones no fueron detectados por esas defensas. Quizás todos los restos de drones ucranianos destruyeron vehículos y cruces fronterizos durante la noche del 11 de junio. ¿Podría empeorar la situación para Putin ahora mismo? Si conoces Ucrania, ya sabes la respuesta. Además de la ofensiva del 11 de junio, Ucrania dedicó los 4 días anteriores a bloquear todas las rutas septentrionales que Rusia tiene hacia la península de Crimea.
Se trata de los ataques contra el puente de Chunar, que ya mencionamos. Sin embargo, Ucrania también atacó el istmo que conecta Genichesk con el cordón litoral de Arabat, el cual fue inutilizado el 10 de junio. Eso fue lo que obligó a Rusia a desviar el tráfico hacia Amiansk y otro cruce fronterizo en Perikop. Ambos fueron atacados el 11 de junio. A Rusia se le acaba el tiempo. Poco a poco, Ucrania va descabezando a la serpiente de Crimea. Esa cabeza pende ahora de un hilo y las probabilidades están en su contra. Ucrania atacará todas las rutas que Rusia aún conserva a través de Jersón y hacia la península hasta que queden completamente inutilizadas. Pronto, el ejército ruso no podrá desviar sus vehículos de suministro. Quedarán paralizados mientras la implacable y perfectamente coordinada campaña de Ucrania aísla Crimea. Pero antes de profundizar en lo que sucede en la península de Crimea, les recordamos que están viendo QSM. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Cada ataque que Ucrania lleva a cabo, ya sea contra puentes o vehículos que intentan cruzarlos, tiene un propósito. Ucrania está cortando las principales vías de suministro que abastecen a la península de Crimea. Todo comenzó con la carretera R-280, que Ucrania dedicó gran parte de finales de mayo y junio a convertir en una auténtica autopista al infierno para las fuerzas rusas. Esta ruta, que va desde Rostov del Don, Rusia, pasando por Melitopol y Mariupol, ciudades ocupadas, hasta Crimea, está ahora prácticamente cerrada al tráfico civil. En cuanto al transporte de mercancías y militar por estas carreteras, la situación es muy diferente. En su momento álgido, alrededor de 3.800 vehículos de carga circulaban diariamente por la R-280, lo que da una idea de la magnitud de la operación logística que Rusia llevaba a cabo. Ahora, según Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, el tráfico en este tramo clave de la autopista ha disminuido drásticamente en un 71%. Rusia ahora solo se arriesga a enviar 1.100 vehículos al día en lugar de 3.800. Las repercusiones se están sintiendo en Crimea. Todo forma parte del plan de Ucrania para atacar en la retaguardia rusa y paralizar la red logística que permite a Putin mantener el control de la península. Como señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra el 12 de junio, los continuos ataques ucranianos contra los centros logísticos rusos probablemente tendrán efectos en cadena en el campo de batalla y podrían complicar los preparativos rusos para operaciones ofensivas. GLOC significa líneas terrestres de comunicación y nos muestra que hay otra dimensión en los ataques de medio alcance de Ucrania. Mientras los camiones arden y las carreteras quedan cortadas, Ucrania también está interrumpiendo las comunicaciones entre Crimea y los territorios ocupados. Esto es aislamiento y está funcionando. Los ataques ucranianos ni siquiera tienen que producirse dentro de Crimea para que los ocupantes rusos en la península sientan el dolor. Lo que Ucrania está haciendo ahora es mucho más inteligente que simplemente bombardear Crimea con misiles y drones, aunque también sigue haciéndolo con frecuencia. Lo vimos la noche de los ataques contra 50 vehículos rusos y 4 rutas terrestres, cuando el gobernador de la ciudad portuaria de Crimea, Sebastopol, Mikhail Razbosaev, afirmó que las defensas aéreas del puerto habían derribado 32 drones entre las 10 de la noche y la medianoche del 11 de junio. Si conocemos bien a Rusia, el derribo de un dron significa que al menos algunos de ellos alcanzaron sus objetivos. Pero en lo que respecta a las rutas terrestres de Crimea, Ucrania lleva a cabo una campaña metódica y bien calculada. Para Ucrania, la guerra contra Rusia no terminará realmente hasta que Crimea sea recuperada. Pero un ataque directo contra la península es un suicidio, incluso en esta etapa de la guerra, y Rusia lleva 4 años debilitándose mientras asedia las defensas de Ucrania. Por eso, Ucrania ataca a distancia, en Crimea y sus alrededores, contra cada una de las vías logísticas que abastecen a la península. A medida que más carreteras quedan destruidas, puentes arrasados y vehículos arden, el flujo de municiones, combustible, equipos y suministros entre Crimea y los territorios ocupados se detiene por completo. Ahí reside la genialidad de la estrategia de Ucrania. No necesita obligar a Rusia a retirarse enviando soldados. Ucrania está haciendo que la sola idea de mantener Crimea sea insostenible para Putin.
En estos momentos, el control de Rusia sobre Crimea es más débil que nunca desde que ocupó la península, a medida que se extienden las consecuencias de los ataques de medio alcance de Ucrania. Ucrania ha bloqueado la logística con drones de ataque de medio alcance, incluido el Hornet de fabricación estadounidense, con un alcance de unos 150 kilómetros. Estos drones realizan operaciones continuas de búsqueda y ataque, sobrevolando las rutas de suministro rusas, listos para neutralizar objetivos. Están surgiendo otros drones, como el Morrigan, que puede despegar sin pista, lo que permite a Ucrania responder con mayor rapidez a las oportunidades y reduce el riesgo para los operadores de drones del país. Hemos visto el impacto en el R-280, donde el tráfico militar ruso se ha reducido drásticamente. Pero los drones ucranianos de alcance medio también están causando problemas en otras regiones ocupadas, como Luhansk. Allí, el tercer cuerpo de ejército de Ucrania lanzó una campaña aérea que le ha otorgado el control de gran parte del espacio aéreo sobre una de las regiones más críticas del Donbass. Este control le permite realizar ataques similares a los que se están llevando a cabo en los corredores terrestres que conectan Crimea con la Ucrania continental. Camiones y carreteras están siendo destruidos en toda la Ucrania ocupada. El impacto en los soldados de primera línea es que no reciben lo necesario para lanzar la cantidad récord de asaltos que Putin cree que les permitirán anexar el Donbass a Rusia este verano. En Crimea, la destrucción de 50 camiones en Armiansk, sumada a los cientos que Ucrania destruye diariamente en todos los territorios ocupados, está provocando una grave escasez de combustible. Este sufrimiento se inflige al pueblo ruso que ocupa la península sin que Ucrania tenga que atacarlo directamente. En un informe del 11 de junio, publicado apenas unas horas antes de que Ucrania destruyera vehículos en Armiansk, Reuters afirmó que las gasolineras de Crimea se habían quedado sin combustible como consecuencia directa de la campaña de bloqueo logístico de Ucrania contra los camiones cisterna rusos. Según la agencia, testigos en Sebastopol informaron que las gasolineras ya no solo racionaban el combustible, sino que se habían quedado completamente sin existencias, siendo la última en funcionamiento la de la ciudad turística de Yevpatoria. Pronto, esta gasolinera también se quedará sin combustible. Cuando esto ocurra, los civiles de Crimea se verán imposibilitados de trabajar o viajar, lo que perturbará enormemente la vida cotidiana en la península. La situación en Crimea se conoce desde hace un par de semanas, pero a medida que Ucrania sigue afectando la logística rusa, la escasez de combustible se está extendiendo. Según el Kyiv Post, ya se están registrando escaseces de combustible en alrededor de una docena de regiones de Rusia. Moscú afirma que no hay ningún problema sistémico, pero sí lo hay. Ucrania está agotando los suministros de combustible de Rusia al destruir camiones en todos los territorios ocupados. La crisis de combustible de Rusia se está intensificando, informó la BBC el 8 de junio, y los habitantes de Crimea están empezando a hacer lo que Putin jamás querría que hicieran, denunciar los daños que está causando Ucrania. Ahora voy andando al trabajo. Claro que es menos cómodo que ir en coche, pero no es un gran problema. Lo único que me falta es comprar un caballo, según informa la BBC citando a un residente de Simferopol, quien lo dice con ironía. Felicidades, Putin. Tienes a tu gente aspirando a formas de transporte medievales. Incluso, una de las fuentes de ingresos más importantes para la península de Crimea no está generando lo que el turismo a la península está en declive. Y gran parte de la razón es que los viajeros no saben si podrán moverse por Crimea una vez que lleguen. En un informe del 11 de junio, Novaya Gazeta reveló que por cada 2 reservas para viajes a Crimea se ven contrarrestadas por 10 cancelaciones. Las reservas hoteleras han disminuido en 1/3, mientras que las cancelaciones han aumentado un 79%. Los coches, autobuses y trenes que transportan a la gente a Crimea cada año ya no funcionan con normalidad, por lo que los turistas rusos están abandonando la península en masa. ¿Por qué es importante esto? Pues bien, para Rusia, el turismo de verano en Crimea es una pieza clave de la narrativa que Putin quiere proyectar sobre la península. Cuando los civiles acuden en masa a Crimea para disfrutar de la costa y el clima cálido,
Rusia puede fingir que la situación en Crimea se ha normalizado, que ejerce tal control que su población se siente segura allí, incluso después de más de 4 años de guerra con Ucrania. La maquinaria propagandística sigue funcionando y se crea la ilusión, pero cuando los turistas abandonan sus planes de vacaciones en Crimea, la ilusión se desvanece. A nivel táctico, los ataques de Ucrania buscan arrebatarle a Rusia el control sobre Crimea, aislando la península. Pero son este tipo de victorias propagandísticas las que dejan claro el mensaje. Poco a poco, el control de Putin sobre la península que anexó ilegalmente en 2014 se está debilitando y podemos observar esta pérdida de control en la televisión estatal rusa. Según el Kiev Post, los propagandistas prorrusos de la televisión estatal rusa se sienten ahora obligados a abordar la situación en Crimea. Vladimir Solovyov, uno de los mayores partidarios de Putin desde hace mucho tiempo, declaró en directo a sus telespectadores que Ucrania está cortando activamente el suministro logístico ruso a la península. Solovyov está en pánico. Cree que podría producirse un desembarco anfibio a gran escala en Crimea que asestaría un golpe devastador a todo el sistema ruso. Que el desembarco se produzca o no, en realidad no importa. Lo que importa es el pánico que envenena la propaganda. Lo que Putin debe aceptar ahora es que la península que durante tanto tiempo exhibió como un trofeo se ha convertido en una soga al cuello. Cada vez que Ucrania destruye un puente o ataca un vehículo de suministros con destino a Crimea, la soga se estrecha. Ahora Putin se enfrenta a una decisión imposible. ¿Aguanta la soga y se asfixia, como las líneas de suministro que abastecen a la Crimea ocupada, o se libera y renuncia al control de la península? Putin debe decidirse rápido. Ucrania no va a cesar sus ataques de alcance medio, ya que continúa con su estrategia de aislar Crimea para forzar la retirada rusa. De algo estamos seguros, 1,5 millones de ocupantes en Crimea se arrepienten ahora mismo de sus decisiones. El disparo de advertencia contra el puente Chenar, previo a los ataques ucranianos del 11 de junio, debería haberse tomado en serio. Puedes obtener más información sobre los ataques iniciales de Ucrania contra el puente, así como sobre el nuevo dron que fue la estrella del espectáculo, viendo nuestro reportaje. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a QSM para no perderte nada. No te pierdas lo que tenemos preparado. Y gracias como siempre por vernos.